Hola chicos, en esta segunda parte vamos a conocer cómo se resuelven los problemas de razones. Para ello necesito que estés muy atento y si necesitas usar las tablas de multiplicar, siempre míralas para poder resolver. Para ello necesito que observes siempre la parte de las razones y los datos que nos dan. Vamos a comenzar con el primer problema. Las edades de Juan y Manuel están en la razón 2 es a 3. Primer dato, la razón 2 es a 3. Si sus edades suman 30 años, segundo dato, 30 años, ¿cuál es la edad de cada uno? Para resolver este tipo de problemas, primero tenemos que en total ambos suman Juan más Manuel, suman 30. Pero no sé cuál es la edad de Juan ni cuál es la edad de Manuel. Solo sé que si ambos valores los sumo, debo obtener 30. Lo que sí sé que su razón es 2 es a 3. ¿Y cómo sé a quién le pertenece el 2 y a quién le pertenece el 3? Porque el 2 es de la primera persona que se nombró. ¿A quién se nombró primero? Juan. Juan tiene el 2, por lo tanto Manuel tiene el 3. 2 es a 3. Si nos vamos a la parte de la gráfica, cuando nosotros teníamos que graficar esto, nosotros teníamos que sumarlo. Por lo tanto, esta razón la vamos a sumar. 2 más 3, 5. Y estos dos valores, el total y la suma de la razón, lo vamos a dividir. Es decir, 30 dividido en 5. Las edades total dividido en 5 partes. 30 dividido en 5, 6. Y nos da 0. Por lo tanto es una división exacta. ¿Pero qué hago con este 6? Yo sé que para Juan era la razón 2. Y para Manuel era el numerito 3 de la razón. Cuando hago la división entre la suma y el total y me obtengo el resultado, que en este caso es 6, ese 6 va a multiplicar a ambos números de la razón. Para Juan, 2 por 6 y para Manuel, 3 por 6. ¿Cuánto es 2 por 6? 12. ¿Y cuánto es 3 por 6? 18. Entonces, la edad de Juan es 12 y la edad de Manuel es 18. ¿Y cómo compruebo si esto es correcto? Si yo sumo el 12 más el 18, tengo que obtener 30. 2 más 8, 10. 1, 2, 3. Y obtengo el 30. Y ese es el resultado correcto. En este segundo problema vamos a ver una parte que nos ayuda a encontrar la resolución de la segunda parte de este problema. Fíjate bien, en una panadería usan harina blanca y harina integral y su razón es 4 es a 1. Por lo tanto, la harina blanca nombran primero y la harina integral nombran después. La razón 4 es a 1. ¿De quién es el 4? De la harina blanca que nombraron primero. ¿Y de quién es el 1? De la harina integral. Si ocupan 24 kilos de harina blanca, ¿cuánto ocupan de harina integral? Por lo tanto, colocamos los datos. Yo sé que la harina blanca, su razón es 4. Pero también sé que ocupan en total, que su total es de 24 kilos. Luego tengo la harina integral. Yo sé que su razón es el 1.
pero no sé cuánto ocupan de esa harina, cuántos kilos, no tengo idea cuántos kilos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pienso usando la metodología de la amplificación. Para eso te sirven esos conceptos, amplificar. Recuerda que amplificar es multiplicar. 4. ¿Por cuánto se convierte en 24? ¿4 por 1? No. ¿4 por 4? Tampoco. 4 por 6. Y bien sabes que si yo multiplico por 6 ese número, el de abajo también se tiene que multiplicar por 6. Por lo tanto, ya no lo tengo de incógnita. Ya sé cuál es el resultado. Si 4 por 6 es 24, 1 por 6, ¿cuánto es? 6. Por lo tanto, ¿cuánto ocupan de harina integral? De harina integral ocupan 6 kilos. Y así de fácil puedes encontrar la respuesta de este problema. Y para este tercer problema que tenemos acá, los ángulos interiores de un triángulo, lo cual tú deberías saber, suman 180 grados. Primer dato, que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Ese es un primer dato. Si la razón de los ángulos es 2 es a 3 es a 4, ahora ya no es una razón con solo dos números, sino con 3. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo mayor? ¿Qué tenemos que hacer? Es muy parecido al primer problema de las edades de Juan y Manuel, pero ahora con 3 datos. ¿Qué tengo que hacer? El 180 son los ángulos interiores del triángulo. Es mi total. Pero este total lo tengo que dividir por cierto número. ¿Lo puedo dividir por 2? ¿Por 3? ¿Por 4? No. Lo tengo que dividir por la suma de esos 3 números. La razón es 2 es a 3 es a 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos números? Los vamos a sumar. 2 más 3, 5. Y 5 más 4, 9. Por lo tanto, estos dos números se van a dividir. 180, el grado no interesa en este momento. 180 dividido en 9. 9 en el 18. ¿Cuántas veces cabe? 2 veces. 9 por 2, 18. Me falta 0. Y este 0 que me queda acá se va al resultado. Por lo tanto, 9 por 20 es 180. Y terminé esa división. Todavía nos falta saber cuál es la medida de cada ángulo. Vamos a colocar ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3. El ángulo 1, ¿cuál es su numerito de la razón? El 2. 2. La razón del ángulo 2. El numerito es el 3. La razón del ángulo 3, su numerito del tercer ángulo es el 4. Y esto teníamos que multiplicarlo. ¿Por cuánto? Por el resultado de la división. ¿Por cuánto? Por 20. Cada número por 20. Esto es la amplificación, acuérdense, la amplificación. Entonces, 2 por 20, ¿cuánto es 2 por 2? 4 y agrego el 0. 3 por 2, 6 y agrego el 0. Y le agregamos el grado porque son ángulos. 4 por 2, 8 y le agrego el 0, 80 grados. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? El primer ángulo mide 40 grados, el segundo ángulo mide 60 grados y el tercer ángulo mide 80 grados. Y la segunda pregunta, ¿cuánto mide el ángulo mayor? El ángulo mayor mide 80 grados. Cuando me preguntan solo por uno, porque yo podría haber preguntado solo por un ángulo, ¿cuánto mide el ángulo mayor? Se hace la misma estrategia
y encuentro el ángulo mayor. Si me preguntan por todos, es exactamente lo mismo. Espero te haya ayudado la resolución de problemas. Recuerda comunicarte con tus profesoras por cualquier duda. Que tengas un muy buen día.